Hola a todos, buen día. Bueno, siguiendo con los videos del curso, en esta sección, en este video vamos a ver la unidad número 1. Como todos saben, y yo se lo mencioné anteriormente, la unidad número 1 trata sobre el lenguaje HTML5. Lo que vamos a ver en este ejercicio es cómo se hace para utilizar las nuevas etiquetas semánticas que proporciona HTML5 y cuál era la diferencia entre HTML5 y HTML4. Bien, lo primero que vamos a hacer es abrir el IDE de desarrollo. En mi caso personal he utilizado varios IDE de desarrollo como Dreamweaver, en este caso actualmente estoy usando NetBeans, utilicé Eclipse, etc. Desde mi punto de vista, el mejor para el desarrollo es NetBeans. No obstante, cada uno puede utilizar el IDE de desarrollo con el cual se sienta más cómodo. Bien, en NetBeans, básicamente, ¿cómo hacemos para crear un proyecto? Colocamos botón derecho, seleccionamos New Project, en este caso yo lo tengo en inglés, y ahí podemos seleccionar los distintos tipos de proyectos. En este caso yo creé un proyecto nuevo de PHP. Yo en mi disco ya tengo una carpeta que se llama ejercicios NetBeans. Entonces todos los registros que yo voy a crear dentro del proyecto clases van a ir a parar dentro de esta carpeta. Bien, lo que vamos a hacer ahora, vamos a crear un archivo HTML. ¿Cómo hacemos para crear un archivo HTML? Nos paramos sobre la carpeta de código, hacemos botón derecho, New, HTML Files. Nos pregunta cómo se va a querer llamar el archivo. En este caso le vamos a poner clase 2. Y eso va a ir directamente a parar al path de la carpeta ejercicios que anteriormente he mencionado. Colocamos Finish para terminar y se está creando el archivo. Bien, creado el archivo, lo que podemos ver van a ser las etiquetas clásicas de HTML5. Por ejemplo, el encabezado. Vemos que HTML ya no tiene todos los otros datos que tenía HTML4. Aquí también podemos ver la codificación del charset que va a utilizar la página. No sé si recuerdan que en HTML4 teníamos un meta con algo por el estilo, donde acá nosotros le poníamos UTF-8 o ISO o Latin o cualquier tipo de codificación que nosotros quisiéramos que tuviera este documento HTML. Otra etiqueta interesante que vemos acá es el viewport. Básicamente el viewport es el área en el cual se va a mostrar la página. En este caso estamos mostrando que la página se va a visualizar en el ancho del dispositivo. Para eso utilizamos una variable que se llama device width. Toda esta información está en la unidad 1 que yo les pasé en el campus. Bien, ahora lo que vamos a hacer es básicamente escribir código HTML basándonos en HTML4 y ver cuáles son las diferencias que muestra ahora HTML5. Cuando nosotros queríamos crear un documento HTML4, básicamente teníamos un header, un body y un footer. Entonces, ¿qué hacíamos para crear un header? Creábamos un div, así le colocamos un ID o un class. En este caso le vamos a colocar un ID llamado header. Bien. Y dentro del header nosotros ponemos todo el contenido que tenía el encabezado de nuestro sitio. Dentro del header nosotros teníamos, generalmente los sitios tienen un espacio donde tenemos todas las opciones de menú. En este caso lo vamos a llamar Navigation. Y dentro del Navigation yo tenía todas las opciones del menú. Nosotros, misión, contacto, etcétera. Siempre es importante que el código quede indentado. ¿Qué significa que el código quede indentado? Cuando yo abro un tag, que ese tag lo cierre en el mismo lugar
a la misma altura de donde yo lo abrí. Hay algunos IDE de desarrollo que tienen este tipo de funcionalidad, pero otros no. Por ejemplo, si yo a este tag lo muevo acá y yo coloco la combinación de teclas Shift Alt F, como ven, me lo vuelve al mismo lugar. En su momento yo utilizaba Dreamweaver y este tipo de cosas no se podían hacer. No sé si ahora se puede hacer porque ya hace muchos años que lo dejé de utilizar. Siguiendo con lo que hacemos generalmente en HTML4, teníamos otro div en el cual lo llamamos ID body, y acá ponemos el contenido del sitio. Y por último, otro div que lo llamamos footer, donde colocamos todo lo relacionado al footer, o sea, el pie del sitio. Bien, para ver cómo va quedando nuestro sitio, lo que podemos hacer es ir a la carpeta y ejecutar el archivo HTML. Esto se va a abrir dentro del navegador que tengamos por defecto y vamos a ver cuál va a ser el resultado del archivo que estamos escribiendo. En este caso no podemos identificar cuál es el header, el body y el footer porque ninguno de estos divs tienen estilo. Lo que vamos a hacer ahora es darle un poco de estilo para que podamos identificar bien las secciones del sitio. Para establecer ciertos estilos al sitio, nosotros le vamos a colocar estilos inline, pero lo mejor y lo que se suele hacer es colocarle estilos a partir de otro archivo CSS. Básicamente lo que nosotros tenemos que hacer es crear un archivo CSS, es crear una carpeta, la podemos llamar CSS, y dentro de esa carpeta lo que vamos a hacer es crear archivos .css para darle estilo a nuestro sitio. Bien, pero en realidad lo que vamos a hacer para que veas cómo se hace es hacer un archivo de CSS externo. Entonces, básicamente creamos una carpeta CSS y creamos un archivo de CSS. Aquí ponemos el nombre y finalizamos. Borramos el comentario que aparece por defecto y a partir de ahora vamos a empezar a crear estilos. Antes que nada vamos a linkear ese archivo. Tengo que colocar el atributo rel, decirle que es una hoja de estilo y darle la dirección donde se encuentra. Como ven, NetBeans te va sugiriendo todo el path del archivo, con lo cual es bastante más fácil. Bien, ya hicimos la referencia al archivo de CSS clase 2. Ahora en clase 2 lo que vamos a hacer referencia al div header. Vean que ya me tira los divs que yo tengo en el sitio. Vamos a arrancar con header. Le vamos a poner un ancho, va a ser 100%. Vamos a poner un alto, que va a ser auto. No, mejor dicho auto no. Le vamos a poner 200 px. Y vamos a poner un border. Vamos a elegir el color que tenga un px y sea sol. Bien, entonces ahora ejecutamos el archivo y nos damos cuenta cuál es nuestro header. Obviamente que este es un documento bastante básico, pero es para que se den cuenta generalmente lo que se hacía en HTML4. Ahora vamos a hacer lo mismo para el footer, para el body. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer copiar esto. Acá le ponemos body. Acá footer. Y lo que vamos a hacer es cambiar el color. Y aquí le vamos a poner negro. No más hace falta. Este le vamos a poner 200 y el body, que generalmente es más grande, le vamos a poner 600.
vamos a colocar algo para que nos demos cuenta que es el body. Bien, grabamos, ejecutamos, ahí está, este es el body y este es el footer. Bien, básicamente lo que vamos a hacer nosotros ahora es exactamente lo mismo, pero utilizando la semántica de HTML5. Para ello vamos a crear un nuevo archivo que se va a llamar clase 2 HTML5 finish. Bien, aquí vamos a empezar a escribir toda la semántica de HTML5. Bien, para HTML5, en vez de escribir un div, un ID header, lo que vamos a hacer es escribir la etiqueta directamente header, donde va a ser el encabezado de nuestro sitio. Y en vez de escribir un div con un ID navigation, vamos a escribir la etiqueta nav, que sirve justamente para eso. Perdón. Aquí adentro vamos a colocar lo que es la cuestión del navigation. Otra etiqueta HTML que se utiliza mucho es aside, que es para colocar, por ejemplo, un menú del lado derecho o del lado izquierdo, y luego tenemos un section donde vamos a meter contenido de una sección, y dentro de section podemos tener artículos, son artículos de esas secciones. Y por último tenemos la etiqueta llamada footer. Bien, entonces los estilos que apliqué ya se los muestro terminados. Miren, este es el header, este es el aside, que básicamente acá yo voy a tener un menú. Solamente cuando toco una opción de menú se va a cargar la sección section, la redundancia. Básicamente yo implementé un float para el aside y un float para el section. El aside ocupando el 30% de la pantalla y el section el 69%. Y por último el footer. Para que vean, acá está lo que hicimos. Este es el clase 2.css con el footer, con el header, con el aside, con el float left como me mencioné, y con el section con el float left. Obviamente yo implementé otro div que se llamó clear para limpiar el float entre el aside, el section y el footer. Bien, espero haber sido bastante claro con el ejemplo. Básicamente lo que hicimos acá es utilizar las nuevas etiquetas semánticas que introduce HTML5. En la unidad 1 van a ver con un poco más de detalle a qué se refiere cada una de estas etiquetas, y se los voy a dejar un ejemplo, un ejercicio para que ustedes resuelvan aplicando todo este tipo de etiquetas. Hasta luego.